¿Alguna vez has sentido que el mundo te mueve como una marioneta sin que veas los hilos? Esa sensación incómoda de estar atrapado en una trama que no comprendemos es la puerta a una verdad que pocos se atreven a nombrar. Lo que la mayoría llama simple suerte o casualidad es en realidad una regla oculta que determina quién permanece en la sombra y quién se alza bajo la luz del poder. Vivimos creyendo que actuamos libremente, pero muchas de nuestras decisiones responden a patrones invisibles de poder que rara vez aprendemos a reconocer. Carl Jung habló de la sombra como aquello que ocultamos, pero también es ahí donde germinan muchas formas de dominio. Cada gesto, cada palabra y hasta cada silencio puede estar atravesado por dinámicas de poder que operan bajo la superficie. Entender esas dinámicas no es solo estrategia, es romper un ciclo de dominación invisible. En los próximos minutos vamos a desentrañar 7 leyes psicológicas que pueden cambiar cómo entiendes el control, la manipulación y la naturaleza humana. Cada ley revela una capa más profunda del juego de poder, y la primera comienza destruyendo una ilusión en la que casi todos creen, la ilusión de control. La primera ley que vamos a explorar lleva por nombre el mito del mérito. Desde la infancia nos inculcan la idea de que el esfuerzo conduce al reconocimiento, que la recompensa es la señal de que merecemos lo que obtenemos. Ese mensaje se apoya en un sesgo cognitivo llamado el mundo justo, que nos hace creer que las cosas buenas le suceden a los buenos y que el fracaso es culpa de los malos. Nuestro cerebro, ansioso por confirmar esa narrativa, libera dopamina cada vez que percibimos que nuestro mérito ha sido reconocido, reforzando la creencia de que el control está en nuestras manos. Para ilustrar este mito, retrocedamos a la época de la Revolución Francesa, cuando el joven Napoleón Bonaparte, bajo la sombra de la crisis, se proclamó a sí mismo merecedor de la corona. No fue solo su genio militar lo que lo llevó al poder, sino su habilidad para manipular la narrativa del mérito, presentándose como el hombre que había trabajado arduamente para liberar a la nación. Cada victoria se vendió como la prueba irrefutable de su derecho a gobernar, y la población, hambrienta de estabilidad, aceptó esa historia sin cuestionarla. El control, entonces, no residía en la fuerza de sus ejércitos, sino en la capacidad de encarnar la ilusión del merecimiento. En la actualidad, ese mismo patrón se repite en los entornos corporativos. Las empresas premian a los empleados que se alinean con la visión del líder, otorgándoles títulos, bonificaciones y menciones públicas. El empleado del mes no es solo un reconocimiento, es una herramienta de control que refuerza la idea de que quien sigue la corriente será recompensado, mientras que quien cuestiona se queda en la sombra. Cada aplauso, cada premio, es una cadena invisible que condiciona la conducta. La revelación inesperada aquí es que quien controla la narrativa del mérito controla la voluntad de obedecer. No se trata de ser el más competente, sino de ser el que mejor vende su historia de éxito. Cuando comprendemos que el mérito es una construcción social, la puerta al poder se abre de una manera que pocos anticipan. ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar la validación externa y empezáramos a redefinir nuestro propio concepto de valor? Esa es la pregunta que nos lleva a la segunda ley. La segunda ley se llama la pregunta del silencio. En la psicología cognitiva existe un fenómeno llamado silencio cognitivo, que ocurre cuando el cerebro, ante la falta de información, llena los vacíos con suposiciones que favorecen al dominante. El silencio no es ausencia, es una forma sutil de obediencia programada que nos lleva a aceptar lo que no se dice como si fuera la única verdad. Un ejemplo histórico que ilustra este concepto es el Senado romano durante la ascensión de Julio César. Cuando César cruzó el Rubicón y avanzó hacia la capital, los senadores, temerosos de romper la aparente calma, no formularon preguntas críticas ni expresaron resistencia abierta. Ese silencio colectivo permitió que el poder se consolidara sin oposición visible. La falta de cuestionamiento fue, en sí misma, una forma de consentimiento. En la vida moderna, el silencio se vuelve ruido en nuestras conversaciones diarias. En una pareja, por ejemplo, la ausencia de preguntas sobre los verdaderos deseos del otro crea una burbuja donde cada uno interpreta al otro según sus propios temores. En los equipos de trabajo, la ausencia de debate crítico frente a decisiones de la alta dirección genera una cultura de sí, señor, donde la innovación se ahoga bajo la superficie de la conformidad. Cada vez que evitamos preguntar, reforzamos la a nombrar.
La revelación que emerge aquí es que el silencio es una forma de poder que se ejerce sin necesidad de palabras. El que controla el espacio para la pregunta, controla la narrativa completa. Romper ese silencio, volver a formular la pregunta que todos temen, es el primer paso para desmantelar la cadena que nos mantiene sumisos. ¿Te has dado cuenta de cuántas decisiones has aceptado simplemente porque nadie preguntó? Esa reflexión nos conduce a la tercera ley, que profundiza en la forma en que los premios pueden convertirse en trampas. La tercera ley lleva el nombre el refuerzo inverso. En el condicionamiento operante, el refuerzo negativo premia la sumisión para consolidar la sumisión misma. Cada vez que recibimos una pequeña recompensa por obedecer, nuestro cerebro asocia la obediencia con el placer, reforzando la tendencia a repetir ese comportamiento. Es una espiral que, a primera vista, parece positiva, pero que al final encierra la libertad bajo un velo de gratificación constante. La historia de la mafia italiana ofrece un caso paradigmático. Los padrinos recompensaban a sus hombres con dinero, protección y reconocimiento cada vez que ejecutaban órdenes sin cuestionar. Esa estrategia no solo aseguraba la lealtad, sino que convertía la obediencia en una fuente de placer, haciendo que el rechazo a la autoridad fuera percibido como una pérdida de seguridad y estatus. Cada golpe de mano, cada regalo, era una cadena más en la red de dominación. En la era digital, los algoritmos de las redes sociales operan bajo el mismo principio. Cada me gusta, cada comentario positivo, actúa como un refuerzo que premia la publicación de contenido que sigue la norma del grupo. El cerebro sediento de aprobación se vuelve adicto a esa señal de refuerzo, y la originalidad, el pensamiento crítico, quedan relegados a un segundo plano. El resultado es una comunidad que se autoprotege mediante la homogeneidad, y una audiencia que se siente cómoda dentro de una burbuja de confirmación. La revelación inesperado es que los premios, lejos de ser meras recompensas, son armas que silencian la rebeldía. Cuando comprendemos que la verdadera libertad implica renunciar a la necesidad de aprobación externa, empezamos a desactivar esa cadena de refuerzo. Pregúntate, ¿cuántas veces has aceptado una tarea, una relación o un proyecto solo porque recibiste una pequeña señal de reconocimiento? Esa reflexión abre la puerta a la cuarta ley. Lo que viene a continuación profundiza aún más en los mecanismos que mantienen a la mayoría bajo control. Cada capa que descubrimos nos acerca a la capacidad de romper esas estructuras invisibles y reclamar el verdadero dominio sobre nuestras vidas. La cuarta ley, que nombraremos el espejo que distorsiona, nos lleva al corazón del mecanismo que la mayoría de los poderes invisibles utilizan para convertir nuestras propias inseguridades en armas contra nosotros mismos. La psicología nos muestra que el cerebro humano está obsesionado con la autoimagen. Buscamos constantemente confirmación externa para validar quién creemos que somos. Cuando esa retroalimentación es manipulada, el individuo se vuelve un reflejo deformado de la voluntad del manipulador. Un ejemplo histórico que ilustra este fenómeno se encuentra en la corte del rey Luis XVI de Francia, donde la famosa consejera de la reina, Diane de Poitiers, utilizó el halago como una herramienta de control. Cada vez que un noble buscaba su favor, Diane le ofrecía elogios que resaltaban sus virtudes más superficiales, mientras sutilmente insinuaba que cualquier desviación de su consejo sería una traición a su propia naturaleza. Con el tiempo, los nobles empezaron a depender de sus palabras como una brújula moral, llegando a internalizar la visión que ella proyectaba. Así, la propia dignidad del noble quedó atada al capricho de Diane, y cualquier intento de actuar por cuenta propia se sentía como una pérdida de identidad. En la era contemporánea, el espejo que distorsiona se manifiesta en la cultura de los influencers y la economía de la atención. Cada publicación está diseñada para generar una respuesta emocional que refuerza la narrativa del creador. Cuando el algoritmo muestra una foto que recibe cientos de me gusta, el creador asocia su valía personal con la cantidad de aprobación visible. Esa asociación crea una dependencia psicológica. La creatividad auténtica se sacrifica en favor de lo que se percibe como viral. El resultado es una sociedad que se mira a sí misma a través de pantallas que filtran la realidad, aceptando versiones editadas y simplificadas de la propia vida como la norma. La revelación inesperada aquí es que el espejo que distorsiona no necesita reflejar la verdad, solo necesita reflejar lo que el manipulador desea que el observador vea. Cuando comprendemos que la validación externa es una ilusión que podemos desactivar, emergemos con la capacidad de reconstruir nuestra autoimagen desde dentro, sin depender del aplauso de la audiencia.
La pregunta que surge entonces es, si logramos romper la dependencia del espejo, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra voz interna no sea silenciada por el ruido externo? Esa interrogante nos conduce a la quinta ley. La quinta ley, conocida como la trampa de la escasez, explora la forma en que la percepción de recursos limitados se convierte en una herramienta de poder que obliga a la gente a actuar bajo presión, incluso cuando la escasez es artificial. Desde la perspectiva psicológica, el cerebro responde al miedo a perder con una liberación masiva de adrenalina, lo que reduce la capacidad de reflexión y favorece decisiones impulsivas. Este sesgo, llamado aversión a la pérdida, se ha convertido en uno de los pilares de la negociación y la manipulación. Un caso histórico esclarecedor es el de la Revolución Francesa, cuando la escasez de pan se utilizó deliberadamente como una excusa para movilizar a las masas contra la monarquía. Los gobernantes, al controlar la distribución del grano, podían crear un clima de urgencia que obligaba a los ciudadanos a unirse bajo la bandera de la revolución, aunque la verdadera causa de la escasez fuera una combinación de malas cosechas y políticas fiscales equivocadas. Al presentar la escasez como un fenómeno inevitable, los líderes revolucionarios canalizaron la frustración popular hacia sus propios fines, consolidando su poder bajo la fachada de una necesidad colectiva. En la actualidad, la trampa de la escasez se manifiesta en la estrategia de marketing de la edición limitada. Cuando una marca anuncia que solo quedan 100 unidades de un producto, el consumidor experimenta una presión inmediata que lo lleva a comprar sin evaluar si realmente necesita ese artículo. Este gatillo psicológico se extiende también al mundo digital. Los códigos de acceso anticipado o los pases de temporada crean un sentido de urgencia que obliga a los usuarios a comprometerse financieramente antes de que tengan la oportunidad de comparar alternativas. La consecuencia es una pérdida de autonomía, pues la decisión se basa en la reacción al miedo y no en una valoración racional. El descubrimiento inesperado es que la escasez puede ser tanto real como ficticia, pero el cerebro no distingue entre ambas cuando el miedo está activado. Cuando somos capaces de reconocer la diferencia, podemos desactivar la respuesta automática y evaluar la verdadera necesidad. En ese punto, la siguiente ley se vuelve crucial. Si logramos controlar la reacción al miedo, ¿cómo podemos usar la percepción de la realidad para crear sentido de inevitabilidad sin caer en la manipulación? Esa cuestión abre la puerta a la sexta ley. La sexta ley, el mecanismo de la inercia, se centra en la tendencia humana a preferir el statu quo, incluso cuando la alternativa sería evidentemente mejor. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro valora la economía cognitiva. Cambiar de hábito o de entorno requiere energía mental y el organismo tiende a evitar gastos innecesarios. Esta preferencia por la inercia se ha explotado a lo largo de la historia para consolidar regímenes autoritarios y estructuras corporativas rígidas. Un ejemplo paradigmático se encuentra en la Alemania de los años 30, cuando el régimen nazi utilizó la inercia social para consolidar su poder. Al prometer estabilidad y orden tras años de crisis económica, la élite política convenció a la población de que aceptar la dictadura era la opción menos costosa en términos de incertidumbre. La resistencia se vio paralizada no solo por la represión directa, sino también por la creencia de que cualquier cambio implicaría un desorden mayor. La inercia, alimentada por la promesa de continuidad, se convirtió en la columna vertebral del control totalitario. En la vida contemporánea, la inercia se manifiesta en la cultura corporativa de los sistemas heredados. Las empresas siguen utilizando software obsoleto, procesos burocráticos y jerarquías rígidas, porque el costo percibido de cambiarlos parece demasiado alto, aunque la ineficiencia resulte evidente. Los empleados, por su parte, se adaptan a la rutina, pues la incertidumbre de una reestructuración desencadena ansiedad. Esta dinámica crea un círculo vicioso donde la falta de innovación se justifica como la vía más segura, consolidando la posición de los líderes que se benefician del statu quo. La revelación radica en que la inercia no es simplemente resistencia al cambio, sino una herramienta deliberada para bloquear la autonomía. Cuando somos conscientes de que el mantenimiento del estado actual es una elección estratégica, podemos romper el ciclo y crear espacios de disrupción consciente. La pregunta que surge entonces es si logramos romper la inercia, ¿cómo podemos evitar que la nueva libertad sea absorbida por otro mecanismo de dominio? Esa reflexión nos lleva a la séptima y última ley, la más profunda y peligrosa. La séptima ley, que denominaremos la sombra del propósito, revela el nivel más insidioso de control.
la capacidad de imbuir una causa o una ideología con tal fuerza que los individuos renuncian a su propio juicio en pro de un objetivo que parece trascendente. Desde la psicología social, el concepto de identidad grupal muestra cómo la afiliación a un proyecto mayor puede suprimir la autoconciencia y la ética personal, convirtiendo a los seguidores en instrumentos de la voluntad colectiva. Un caso histórico que encapsula esta ley es la Revolución Rusa, cuando la visión de construir una sociedad sin clases atrajo a millones de personas dispuestas a sacrificar sus vidas y su moral en nombre del proletariado. El ideal de la igualdad se transformó en una herramienta de poder para los dirigentes que, bajo la máscara del propósito colectivo, consolidaron un régimen autoritario que reprimía cualquier disidencia bajo la acusación de traicionar la causa. La población, al identificarse plenamente con la visión de un futuro utópico, aceptó la pérdida de libertades individuales como un precio necesario para la realización del gran proyecto. En la era contemporánea, la sombra del propósito se manifiesta en los movimientos de activismo digital que, aunque surgidos de buenas intenciones, pueden ser cooptados por intereses ocultos. Cuando una campaña se presenta como la defensa del medio ambiente, pero detrás de ella operan corporaciones que buscan posicionarse como verdes para desviar la atención de prácticas contaminantes, los seguidores se convierten en peones de una narrativa que les hace sentir que están salvando el planeta, mientras, en realidad, refuerzan la imagen de sus patrocinadores. La ilusión de propósito sirve como un velo que oculta la verdadera dinámica de poder. El descubrimiento inesperado es que el propósito, cuando se vuelve absoluto, elimina la capacidad de cuestionar. La mente humana necesita una causa para canalizar su energía, pero esa causa puede ser utilizada como una cadena invisible que impide la autogestión. Reconocer que la sombra del propósito está presente en cualquier ideología nos permite mantener una distancia crítica, preservando la agencia personal aun cuando participemos en causas mayores. Al comprender estas 7 leyes, el espectador ya no ve el mundo como una serie de coincidencias aleatorias, sino como un tejido de patrones que determinan quién domina y quién es dominado. Cada ley nos ha ofrecido una lente distinta: el mito del mérito, la pregunta del silencio, el refuerzo inverso, el espejo que distorsiona, la trampa de la escasez, el mecanismo de la inercia y la sombra del propósito. Cada una de ellas, por sí sola, es un arma poderosa. Combinadas, forman una estrategia integral que permite romper las ataduras invisibles que la sociedad impone. Ahora, mientras el relato se acerca a su clímax, es momento de explorar la intersección de estas leyes y cómo pueden ser aplicadas de forma práctica en la vida cotidiana. Imaginemos una situación en la que una persona se enfrenta a un jefe que utiliza el refuerzo inverso para mantener la sumisión. Aplicar la primera y la cuarta ley simultáneamente, desmantelar el mito del mérito que el jefe cultiva y romper el espejo que distorsiona la autoimagen del empleado, permite crear una resistencia psicológica que no depende del reconocimiento externo. Al reconocer la trampa de la escasez, el empleado puede rechazar la presión de aceptar ofertas limitadas de tiempo extra, mientras que la comprensión de la inercia le brinda la valentía para proponer cambios estructurales en los procesos de trabajo. Finalmente, al ser consciente de la sombra del propósito, el empleado evita que la visión de la empresa lo consuma, manteniendo su identidad intacta. En el ámbito de las relaciones personales, la combinación de la segunda y la tercera ley resulta crucial. Cuando una pareja utiliza el silencio como arma, el otro puede recuperar el poder mediante la exposición del refuerzo inverso que mantiene la dinámica de culpa y recompensa. Al reconocer que el espejo que distorsiona la percepción de uno mismo está contaminado por los elogios condicionales, la persona puede reconstruir su autoestima sin depender de la aprobación del otro. La trampa de la escasez se manifiesta en la urgencia de decisiones importantes, como compromisos de matrimonio o finanzas compartidas. Al identificar esa urgencia como una manipulación, la pareja puede negociar con mayor claridad y equidad. En la esfera social, la sombra del propósito se vuelve particularmente peligrosa cuando los movimientos colectivos se convierten en plataformas para la agenda de unos pocos. Al aplicar la quinta y la sexta ley, los individuos pueden detectar cuándo la aparente escasez de recursos naturales es fabricada para justificar la centralización del poder y cuándo la inercia de los sistemas políticos impide la verdadera participación ciudadana. Así, la ciudadanía gana la capacidad de exigir transparencia y de crear mecanismos de rendición de cuentas que no se basen en la sumisión ciega a una causa. Las revelaciones que surgen de esta integración son, en última instancia, una invitación a la acción reflexiva.
No se trata de adoptar una postura agresiva o de manipular a los demás, sino de recuperar el propio horizonte de posibilidades. Cuando comprendemos que la mayoría de los mecanismos de dominación operan bajo la apariencia de normas sociales, de recompensas simbólicas o de necesidades urgentes, podemos desactivar esas señales antes de que nos condicionen. El verdadero poder no reside en la supresión de los demás, sino en la capacidad de elegir conscientemente nuestras respuestas, de romper los patrones que nos encadenan y de crear nuevas rutas de interacción basadas en la autenticidad. En los momentos finales de este viaje, quiero que visualices una escena, una habitación iluminada tenuemente, donde una persona se mira al espejo. En el reflejo aparecen destellos de las 7 leyes, como símbolos que se entrelazan. Cada uno vibra con una energía distinta, pero al unísono forman una luz que ilumina el rostro del observador, revelando una expresión de serenidad y determinación. Esa imagen representa el punto de convergencia entre el conocimiento y la práctica. Es el momento en que la teoría se transforma en poder interno. Si has llegado hasta aquí, es probable que ya hayas empezado a cuestionar las estructuras que antes aceptabas sin reservas. La verdadera prueba ahora es aplicar este entendimiento en la vida diaria, observar los patrones que emergen y, con paciencia, desmantelar los mecanismos que te mantienen bajo dominio. Recuerda que el proceso no es lineal, habrá retrocesos, dudas y momentos de confusión, pero cada vez que identifiques una de las leyes en acción, estarás un paso más cerca de la autonomía plena. Antes de concluir, quiero dejarte una reflexión que sintetiza todo lo expuesto. El poder más profundo no es aquel que se ejerce sobre los demás, sino el que nace de la comprensión de la propia naturaleza humana y de la capacidad de observar sin ser atrapado por las trampas psicológicas que la sociedad despliega. Cuando entendemos que la dominación se sustenta en 7 leyes invisibles, también comprendemos que podemos reescribir esas leyes desde dentro, redefiniendo la relación que tenemos con el mundo y con nosotros mismos. Cierra los ojos por un instante y respira profundamente. Imagina que, al inhalar, absorbes la energía de la comprensión. Al exhalar, liberas la necesidad de aprobación externa. Permanece en ese estado unos segundos, sintiendo cómo la presión de las 7 leyes se disipa, dejando espacio para una visión más clara y una voluntad más firme. Esa práctica simple, repetida a lo largo del tiempo, refuerza la capacidad de permanecer alerta ante cualquier intento de manipulación. Al terminar este video, lleva contigo la certeza de que el verdadero dominio comienza por reconocer la naturaleza humana en toda su complejidad. La ambición, el miedo, la necesidad de pertenencia y la búsqueda de significado. Cuando aceptamos esas facetas sin dejarnos esclavizar por ellas, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia realidad. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo una ruta basada en la observación consciente, la reflexión profunda y la acción deliberada. Ahora que has desentrañado los 7 pilares que sostienen la sombra del dominio, la pregunta que queda suspendida es: ¿qué haces con este conocimiento? Cada paso que des, cada decisión que tomes, será una prueba de cuánto puedes ejercer tu propia voluntad sin que la corriente invisible te arrastre. Observa cómo en tu entorno aparecen patrones que antes pasaban desapercibidos. La sonrisa que oculta una intención, la pausa que insinúa una amenaza, el elogio que encierra una trampa. Cuando empieces a reconocer esas señales, la sensación de estar atrapado se disipará como la niebla al amanecer. Recuerda que el verdadero poder no se mide por la capacidad de imponer, sino por la libertad de elegir cuándo y cómo influir. Que la claridad que hoy posees sea la brújula que te guíe en los laberintos futuros. Mantente alerta, cuestiona siempre y, sobre todo, permite que la conciencia sea la llama que jamás se apague. Hasta la próxima reflexión y que tu camino esté iluminado por la luz de la autoconciencia.